el derecho civil 2, que es la segunda parte del derecho civil, que es lo que tiene que ver con la parte de bienes, que es con lo que tiene que ver con la parte patrimonial del derecho. Si el derecho civil venezolano pues tiene varias ramificaciones, entre el mes pasado evaluamos lo que era el derecho civil personas, ahorita estamos con el derecho civil dos bienes, que es el estudio de los bienes y derechos reales como parte integrante del área del derecho civil. Se encarga de estudiar, además de la parte patrimonial de los bienes que integran o que tiene una persona en un momento determinado, las cosas, considerando las diferentes características que permiten identificar esa función económica de cada bien, la parte patrimonial. También introduce el futuro abogado en el estudio de los derechos reales, lo que tiene gran importancia, pues toda persona natural o jurídica que se encuentra inmersa en relaciones que ostentan ciertos atributos como el uso o goce de la cosa, tiene la tendencia a ser efectivos esos derechos. El contenido programático de la materia es bonito, comparado con otros pensos me gusta porque permite indagar, no es tan larga, y permite indagar parte de lo que es la materia de una manera armoniosa y de una manera acorde. Que permita estudiar los aspectos. En una primera parte vamos a tener lo que es el Código Civil y vamos a trabajar con la Constitución porque estamos hablando de patrimonio, de bienes de patrimonio, y el patrimonio está íntimamente desarrollado con lo que es la propiedad. ¿Sí? Nuestra Constitución del año 1999 establece la propiedad como un derecho humano de carácter económico. Está establecido en el artículo 115 de la Constitución, en el título 13. Y si nos preguntamos qué es la propiedad según el Código Civil, es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de bienes de acuerdo a la ley. Dichos bienes serán protegidos por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. A la luz de nuestra normativa jurídica, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene el artículo que nos protege del derecho a la propiedad. ¿Qué normas regulan el derecho a la propiedad en Venezuela? Lo regula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro Código Civil. ¿Qué sería la propiedad? En este caso, la propiedad es la definición de propiedad. Es esa facultad que tiene una persona, ya sea natural o sea jurídica, porque como entidad jurídica o como empresa jurídica también puedes adquirir una propiedad para disponer de un objeto. Esto además de la normativa jurídica que se encuentra. Es decir, es la atribución de un individuo de una empresa para adquirir o poseer un determinado bien dentro de la República Bolivariana de Venezuela. También se dice que es la relación jurídica por la que el sujeto titular de la misma o el propietario está jurídicamente legitimado a poseer, usar o a usar determinada cosa. Tenemos la propiedad, es algo antiguo que data de nuestro derecho romano, que ha ido evolucionando y que podemos constatarlo de diferentes formas. Recuerden que el término propiedad apareció o viene del derecho romano y trae unas disposiciones como tal. En esta primera parte, de lo que es la parte de los bienes, vamos a hablar de lo que es el concepto de derecho, las cosas y los bienes, las concepciones del patrimonio, cuál sería el patrimonio de una persona o qué compone el patrimonio de una persona. Es importante identificar cuáles son los bienes muebles y cuáles son los bienes inmuebles. Recuerden que en la primera parte van a ver, aquí tengo el plan de evaluación en mi mano, las disposiciones fundamentales contenidas en la Constitución, el Código Civil venezolano, lo que tiene que ver con la acepción de los bienes muebles e inmuebles. Para poder saber qué es la acepción o qué son los bienes muebles e inmuebles, es importante reconocer cuáles serían esos bienes muebles, cuáles serían esos bienes inmuebles y a dónde acudimos, si acudimos a la notaría, si acudimos al registro, dependiendo del procedimiento que vamos a realizar. ¿Cuál sería el patrimonio de una persona, los elementos y las características? Bueno, pues quiero saludar a las compañeras que se encuentran allí conectadas. Mucho gusto, buenas tardes, Marilyn, Bélgica. Voy a tomar nota de sus datos.
porque para mí es importantísimo esta conexión. Jessica León. Muy buenas tardes, profesora. Porque ya nos vimos el semestre pasado, ya... como tuvimos bastante, casi no las escucho. Pues, profesora, ¿me escucha? Un bajito. Muy bajito. ¿Ahora sí me escucha bien? Poquito, bajito. Pues, profesora, muchísimas gracias por esta bienvenida. De verdad que ya es el tercer trimestre que estoy cursando con usted. De verdad que ha sido una excelente profesora y de verdad que muchísimas gracias por todas sus enseñanzas. Y hemos tenido muy buenos aprendizajes, profesora. Bueno, muchísimas gracias por el halago. Precisamente estamos aquí para servir, para crecer. Como yo siempre le he dicho en las clases, la idea no es venir solamente a recibir conocimiento, ustedes tienen que crecer como profesionales y para crecer como profesionales obviamente tienen que estudiar. El derecho civil es una rama del derecho que es como una columna vertebral, ¿sí? Lo vemos el derecho civil uno personas, evaluamos a la persona como tal, reconocemos cuáles son las personas de derecho natural, las personas de derecho jurídico. Cuando ya establecemos lo que es la persona, entonces nos venimos a ver lo que es los bienes, para ver la parte patrimonial, lo que representa el patrimonio como tal de una persona. Los bienes serían todas aquellas partes fungibles, todo ese patrimonio, acciones, bienes, muebles o inmuebles que forman parte del acervo que conforma una persona determinada en un momento común. Es importantísimo manejar ese término de bienes porque recuerden que en la evolución del derecho posteriormente vamos a ver lo que es un contrato. Entonces nosotros necesitamos saber exactamente cuáles son los bienes, a dónde acudimos cuando vamos a presentar un bien, si vamos a la notaría, si vamos al registro. Por eso es importante conocer la concepción como tal de los bienes y el establecimiento que le da nuestro derecho normativo en la Constitución. Podríamos hablar de que existen muchas situaciones relacionadas con los bienes que actualmente están pasando y siguen pasando, que es en cuanto a la protección de ese bien material, que es una situación que preocupa a muchas personas, que es como rescato ese bien que está en manos de otra persona o que está alquilado o que no lo he podido preservar porque, bueno, existen unas condiciones que se generaron a través de algunas normativas y que generaron una serie de circunstancias que se confunden o que hacen confundir el derecho a la propiedad que está bien establecido en la Constitución y que nos establece el uso, disfrute y goce de la cosa. Bueno, Bélgica, también te damos la bienvenida. Marilyn. Entre lo que es el término del derecho, Gracias, profesora. Lo que... Hola, se cortó. Sí, no. ¿Me escucha ahora, profesora? Ahora sí, ajá. Pues en lo que yo investigué, de por sí ya hice el ensayo, pues habla, lo que busqué fue en el Código Penal, en el Código Civil, perdón, me equivoqué, desde el 500, ya para buscarlo aquí porque lo tengo, desde el 557, habla de la sección de los bienes, donde nos explican en un capítulo completo cuáles son las propiedades, cuáles son los bienes, los bienes inmuebles y los bienes muebles, que habla allí en el Código Civil, profesora. Sí, el artículo 886 nos habla de los bienes muebles, que pueden ser los vehículos terrestres, los barcos, las motos y los bienes inmuebles, que estaría en... Los bienes son el objeto central de los derechos reales. Dada esta destacable importancia, puede ser clasificado en diversos grupos como fungibles y no fungibles, entre otros que se han ido acuñando, se han ido generando. ¿Cómo se hace esa transmisión de estos bienes muebles, inmuebles, de acuerdo a lo que es el Código Civil, que tiene una serie de artículos que precisamente nos hablan acerca de lo que es esa transmisión de los muebles bienes y de los muebles inmuebles? A ver, ¿qué más encontraste por ahí? Profesora, también encontré lo que habló usted sobre los trámites que se tienen que hacer en los registros y cuál es el objeto cuando se hace una compra y venta también. Y en
en las asociaciones civiles y comercios que también pueden hacer la adquisición o comprar un inmueble, así como usted lo explicó. Y bueno, las cosas muebles son todas tal, aquellas que se pueden cambiar de lugar. Tienen sí, se pueden movilizar, se pueden mover. Y también habla sobre que también cuando existen ríos en una propiedad inmueble, pues entonces también hay adquisición en ese sentido, que claro, que no controla como todo su causa, pero sí controla el área donde está correspondiente a su inmueble, pues, al terreno, lo que dice. Ajá, muy bien. Bélica, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes. Bienvenida a esta conexión. Buenas tardes, profe. Tenía una pregunta, ¿no? Porque yo estoy investigando, entonces tenía la duda en que donde dice cosas y bienes, ¿es una misma cosa o son diferentes? Pues estoy confundida ahí con eso. Sí, claro, porque las cosas tienen que ver, acuérdate que tenemos los bienes muebles e inmuebles. Ajá, pero las cosas son los bienes. Las cosas, cualquier cosa que te proporcione una utilidad, que sea susceptible de una apreciación económica. Ajá, y ahí tenemos las divisiones de los muebles. ¿Cuáles son los muebles? ¿Cuáles son los inmuebles? ¿Cuáles son todos aquellos que pueden ser notariados? Todos aquellos que pueden ser registrados. Ok. ¿Qué más encontraron por allí? Ajá, también lo que el patrimonio. El patrimonio es una cosa, y lo que es el patrimonio separado. Ya, el patrimonio separado, el hereditario y el familiar, eso es una clasificación del patrimonio en sí. ¿O es aparte? Son términos aparte. Lo que pasa es que ahí podemos hacer una sumatoria de lo que son las cosas y el patrimonio. Las cosas forman parte del patrimonio de la persona y hace un conglomerado de lo que es la organización del patrimonio como tal. Dentro de esto, dentro de lo que es la parte de los bienes, que aquí en este pensum está bien resumido, pero es una materia bastante larga, en otras normativas o en otras universidades lo podríamos ver como bienes, y está ligado a veces con las obligaciones. Aquí vemos los bienes solos y eso nos permite evaluar como tal el bien, la cosa como tal, que se dice que la cosa en el principio son objetos materiales y los bienes por el contrario serían componentes del matrimonio, que son evaluables económicamente o fungibles económicamente. El código nos hace el establecimiento exactamente de cómo se clasifican esas cosas. Los bienes son esas cosas que prestan una utilidad o un servicio, que hacen parte del patrimonio de esa persona o que enriquecen el patrimonio de esa persona. ¿Qué más encontraron por allí? Pues yo encontré también que el objetivo del derecho también se puede dividir o se puede subdividir con los conceptos que cosa material, concepción que se clasifica de Roma, el objeto del derecho, conducta humana, concepción moderna, entidades que pueden ser del objeto del derecho, la propiedad de la persona, las personas y las cosas del mundo exterior, posesión prima facie y los actos, manifestaciones humanas, dentro de las cuales se distingue cómo queda dicho. Eso así, y que conseguí también por lo otro, que lo que habló la compañera del patrimonio, hereditario puede ser así como los bienes que quedan de una sucesión, claro, y también cuando herencia, se separan. sea con testamento o sin testamento o intestato. Ajá. Y también en el área cuando hay un matrimonio y hay un patrimonio que entre los dos lo compraron conjuntamente, entonces hay que separar por partes iguales. En eso si no hicieron separación de bienes al principio de ese contrato matrimonial.
¿sí? Porque el matrimonio es un contrato. Recordemos que todos pues los bienes son susceptibles de obligación y precisamente es allí donde viene a indagar lo que es la concepción como tal de lo que es el bien, de lo que es la causa. Dicen que los bienes pueden ser corporales o incorporales, mientras que los bienes incorporales son las cosas subjetivas y no físicas, los derechos, por ejemplo. Los bienes corporales son las cosas objetivas y físicas, que pueden ser percibidas a través de los sentidos, las cosas que podemos ver, que podemos sentir, que podemos palpar. También pueden entrar dentro de esos bienes, dentro de ese patrimonio, bien, acciones de una empresa, ¿sí? Que son... que tienen valoración económica, entre otras cosas, como todo tipo de bien corporal o incorporal, y bienes muebles o bienes inmuebles. Profe, una pregunta con respecto a lo de las acciones. En ese sentido, si en un matrimonio también tienen que dividirse por partes iguales o... Depende si antes del matrimonio realizaron las respectivas capitulaciones matrimoniales. Depende, ahora hay una nueva concepción de las capitulaciones matrimoniales. Tenemos una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos habla que las capitulaciones se pueden hacer antes, durante el matrimonio. O sea, usted puede decir, ya va, estoy casada, pero de aquí en adelante lo que yo compre, lo que yo consigo va a estar dentro de mi patrimonio. Ya se puede hacer de esa manera. O sea, en este momento, si ustedes están casados, pueden hacer un régimen de capitulaciones que rija de aquí en adelante acerca de los bienes. Porque anteriormente eso, las capitulaciones son un matrimonio que se da a través de un contrato ante un registro civil y que precisamente nos permite fijar las disposiciones de la parte patrimonial antes del matrimonio. Lo que yo consiga, que somos una pareja que nos unimos y si no hacemos capitulaciones matrimoniales se rigen por las normativas que establece nuestra ley. En ese caso, según lo que diga el Estado, pues en ese caso que es el 50% para cada uno y viene la disposición general de repartición de acuerdo a lo que es la afinidad o el principio, cuántas son las personas que vienen a heredar. Profesor, tenemos dentro de los bienes muebles, son los bienes que pueden ser trasladados de un sitio a otro. ¿Cuáles serían esos bienes muebles? El vehículo, por lo menos lo que uno llama vulgarmente los corotos, las cosas que uno puede movilizar. La moto, la lancha, el avión, el jet privado, el avión, el jet, ajá. Y los inmuebles con esos bienes muebles, nosotros los hacemos como, o sea, yo voy con una moto, ¿necesito ir al registro o puedo ir a dónde? Puedo ir a la notaría, puedo notariar la venta a través de la notaría. Pues, si la moto, sí, exactamente, para comprarla. ¿Y cuáles serían entonces los inmuebles? El terreno, un edificio, una casa, un apartamento, la luz, el agua, el ganado, se movía. La luz, el agua, el ganado también, no el ganado. No, el ganado también es un mueble. No, son muebles. Muebles porque los puedes desplazar, son semovientes. Sí, son muebles. Son muebles. Pues el agua, el agua de un río que esté en un terreno no se puede mover, eso es parte del inmueble. Y en ese caso, profesora, también tendría que ir directamente al registro. Sí, claro, pero por lo menos en cuanto a ese tipo de bienes, lo que son los inmuebles, obviamente según la ubicación del bien. Si la casa está ubicada en el municipio de Bolívar, obviamente voy a acudir al registro del municipio de Bolívar. Si el terreno está ubicado en San Cristóbal, pues voy a acudir al registro de San Cristóbal que le corresponda según ahorita tenemos una nueva ley de registro civil. Una nueva ley, bueno, digamos que una nueva clasificación en cuanto a los aranceles. En estos momentos, pues, una disminución masiva de todo lo que era el uso de registros y notarías,
por la connotación económica que generó. Anteriormente nosotros íbamos y hacíamos una compraventa, hacíamos un poder, y pues era sumamente económico de acuerdo a lo que es el ajuste económico o al ingreso de los ciudadanos comunes. En estos momentos podemos ver que los montos son bastante altos, todo lo que es aranceles de notarías y registros, que ha hecho que disminuya progresivamente el uso de estas entidades como tal, registros de notarías. Las personas prefieren, o en tales momentos, algunas personas por lo que hacen es documentos privados de algunos bienes que no son muy costosos y que evitan pues como tal el gasto. Pero pues recordemos que lo que le da legalidad, en este caso al documento, sería el notario como tal, la connotación de público, que sería el registrador. ¿Sí? Depende, hay algunos, depende, hay que evaluar, ¿sí? Qué tipo de bien es, cómo voy a realizar la venta, qué tipo de bien es, cómo voy a realizar la venta, y para conocer exactamente y hablarle claro pues al cliente cuál sería la connotación o el gasto que va a generar en el momento. Relacionado con lo que es el aumento de los aranceles, que todos los tipos de registros de notarías. Ahorita tenemos una nueva para el registro mercantil. Ellos abrieron sus puertas a través de una página donde ya se puede hacer la reserva del nombre, donde se puede hacer la constitución de empresas y se hace la solicitud por la página adjuntando los documentos. Pues la verdad, pues estamos empezando, estamos conociendo el sistema, estamos en ese proceso que se está adaptando a lo que son los registros del Estado Táchira, que es lo que se está en estos momentos dando, lo que es a través de los registros de notarías. Tenemos que conocer exactamente cómo dividimos estos bienes, por eso en la segunda actividad van a hacer la clasificación como tal de lo que son los bienes muebles y de los bienes inmuebles, que les va a permitir conocer cuáles son cada uno y a dónde me dirijo cuando necesito alguna diligencia con cada uno de estos bienes. Conocer el patrimonio de una persona es importantísimo. Conocer la forma en la que está organizada este patrimonio nos permite saber a dónde dirigirnos, saber que hay un registro como tal de los bienes en cada uno de los registros, saber si un bien está hipotecado, si un bien es susceptible de hipoteca, entre otras cosas, ¿sí? Que todas estas acciones quedan registradas en los archivos del registro. Cuando nosotros veamos la importancia de los pasos que vemos en cada una de las materias, es que paso a paso vamos conociendo, salimos de personas, vamos a bienes y luego posteriormente nos vamos a contratos, que es donde vamos a manejar todo lo que es la parte escrita de esos documentos que vamos a procesar ante estos organismos. Por eso necesitamos conocer cuál es el patrimonio, cuáles son los bienes, cuál sería la cosa, cuáles son esos bienes muebles, cuáles son esos bienes inmuebles, cuál es su clasificación y cuál es su connotación. Tengo por aquí... Ese es para el mapa conceptual, ¿sí, profesora? Sí, señora, por la primera actividad teníamos un ensayo y la segunda actividad sería un mapa conceptual. Sí, el mapa conceptual pues son pequeños conceptos que vamos a dirigir y lo más importante es que ustedes queden claros, que sea un cuadrito sencillo que ustedes puedan colocar en un lugar visible, donde ustedes puedan decir, oye, los bienes inmuebles son estos, con esto me voy a la notaría. Hay algunos registros con funciones notariales que funcionan en las mismas oficinas, como el municipio Junín, por decir algo, y tenemos aquí en San Cristóbal los registros subalternos que funcionan aparte y las notarías que funcionan aparte. Tenemos un registro principal, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte de identificación, de actas de nacimiento, actas de matrimonio, todo el registro de todos los libros que funcionan a nivel de todo el Estado, y que tiene otras funciones diferentes, que todos ellos van de la mano de lo que es el SAREP, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que están enlazados con el órgano nacional o con el Estado nacional. Realmente, pues, el tiempo se hace corto en esta plataforma. Quiero decirle que esta segunda actividad, mapa conceptual, es importante que le coloquen referencias. Yo les di algunas referencias aquí al final con los que podían trabajar. Creo que algunos lo tienen, otros no lo tienen. Hay un libro de Maduro Luyando que tiene que ver con bienes, hay otro manual de bienes, no lo tengo en este momento aquí, pero se los voy a hacer llegar por la plataforma, y un material, porque creo que allí en la plataforma desapareció una parte del material, voy a colocar otro material adicional,
que tiene que ver con la parte de bienes. Este pensum, como lo decía inicialmente, es bastante corto con el común normal que uno ve en las universidades y pues permite integrar cosas básicas que son importantes. En esa tercera actividad que van a hablar del derecho a la propiedad, ahí quiero que hagan todas las críticas que ustedes quieran hacer, porque ahí me habla propiedad, adquisición, transmisión, defensa y limitaciones del derecho de propiedad. Ahí me pueden hablar de todo lo que ustedes quieran hablar, de las invasiones, de los procedimientos de desalojo, de cómo se maneja el término de propiedad en estos momentos, porque quiero que no solamente conozcan, bueno, propiedad es el derecho que tengo a usar, gozar y disponer de una cosa, no, sino que podamos saber, oye, existe todavía una norma que nos habla acerca de lo que es el derecho a la propiedad, porque los desalojos se habían paralizado, porque había una normativa que nos hablaba de la parte de los desalojos, cuando estamos hablando de un bien que es para uso residencial o de un bien que es para uso comercial, las connotaciones que nos da, que relacionados con el tema de propiedad, porque eso es un tema que está en la palestra, es un tema que a nivel de nacional ha estado en la palestra, que es el término de la propiedad y de la importancia de cuidar esa propiedad. También dentro de todo esto, y bueno, viene la acotación, a veces incluso en el derecho penal se habla de la perturbación pacífica de la propiedad, que es cuando una persona está en un bien que no está ni alquilado, sino que, bueno, que perturba la tranquilidad. En estos momentos, esto es el tema de interés, de colectivo, lo que es relacionado con el tema de propiedad. Quiero que me hagan mención allí. Esto lo van a hacer a través de un trabajo, entonces por allí hay una sentencia que se generó, hay una emanada de las autoridades que tiene que ver con la parte de la propiedad y creo que fue una resolución que surgió por allí, la tengo por aquí, con el tema de lo que es la parte de arrendamientos y que eso tiene que ver bastante con la propiedad, con la parte de arrendamientos, pero cuando se trata de casas de habitación o no, cuando es en locales comerciales, que ya pues que pueden haber desalojos, que se hace a través de un tribunal civil. Por aquí lo tengo. Dice, a partir del gobierno, en el mes de diciembre del 2021, el gobierno venezolano, presente respecto a los inmuebles referidos a los arrendatarios que deben cumplir estrictamente con la ley, el contrato en especial, pagar el monto del alquiler establecido, esté o no esté operativo. Recuerden que durante la pandemia se estableció un decreto que el gobierno le quitaba la protección a los inquilinos al no renovar el decreto, que no tenían dinero para cancelar, pues que había que llegar a un acuerdo. Bueno, los inmuebles referidos a los arrendatarios deben cumplir estrictamente con la ley. Aquí, ya se lo voy a pasar. Decreto de suspensión de pagos de cánones que se interpreta como prórroga, vencido en fecha 6 de octubre del 2021, se venció. Dice, en pandemia genera confusión en la población, especialmente lo que puede interpretarse. Puede desalojarse las viviendas estando vigente la medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2015. Decreto número 4169 del 23 de marzo del 2020. Suspende el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y vivienda principal por 6 meses. Consecuencia, suspendida la aplicación del artículo 91 de la Ley Especial de Viviendas de Desalojo y del artículo 40 de la Ley de Arrendamiento Comercial. El decreto 4279 del 2 de septiembre del 2020, que suspende el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial o de viviendas principales por 6 meses. Consecuencia, suspendida la aplicación del artículo 91. Ahí se me perdió. Bueno. Todavía vemos secuelas de esto, ¿no? El último decreto ejecutivo no ha sido prorrogado y por tanto venció el último que quedó establecido en la situación anterior y pueden ejercerse las acciones judiciales respectivas. Ese decreto ya venció. Existen los inmuebles destinados al uso comercial, que eso lo van a ver en el artículo 40. Y eso quiero que me lo
coloquen allí en la actividad que van a realizar ese decreto, que fue el decreto que surgió en pandemia. Quiero que busquen la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, donde permanecen las normas de orden público, la realidad sobre la forma, se excluyen las viviendas y los inmuebles amparados por la ley de arrendamientos inmobiliarios, y cuáles son los inmuebles que se regulan y que no se regulan. La diferencia entre los inmuebles de uso comercial y los inmuebles de uso para vivienda, ¿o es? Profesora, la interrupción, profesora, se me había caído la conexión. ¿Cuál es el número del decreto? Ya, que me fui para atrás. Disculpen, es que se me cayó la conexión. Colocan el decreto de ley que suspende los cánones de arrendamiento por pandemia. Porque ya se me fue. Lo tenía aquí anotado, no lo tenía a la mano. Es importantísimo porque aquí ya se me va a acabar el tiempo. Vamos a hablar del término de propiedad. Entonces es importante que tomen en cuenta cómo se está manejando la propiedad en Venezuela, cuáles son los bienes que son susceptibles de desalojo, cuáles son las normas que protegen la propiedad en Venezuela. Tenemos la Constitución, tenemos algo más, o somos débiles jurídicos, no tenemos cómo protegernos, qué más tenemos para protegernos. Hoy precisamente estaba viendo lo que digamos que eran como los resúmenes de todos estos decretos y todo esto que ha sucedido. Hoy precisamente un cliente me llamó durante el tiempo de pandemia. Él no pudo pagar el alquiler del modo tal como le correspondía, porque bueno, para nadie es un secreto que la situación económica y las ventas pues descendieron. Era un local de uso comercial, de venta de comida, que obviamente no podía despachar dentro del espacio. Ellos no pagaron correctamente, a ellos les solicitaron la entrega del bien inmueble, y él me decía hoy, después de todo esto, porque bueno, realmente las pérdidas fueron innumerables, hoy estaba entregando su negocio, estaba cerrando su negocio, y me decía, oye, o sea, todo lo que sucedió durante todo este tiempo fue malo y fue bueno, porque también protegía a las personas que estaban o que necesitaban pagar un alquiler y que no podían trabajar, porque recordemos que estuvimos pues en confinamiento durante bastante tiempo, pero eso es un tema importantísimo que tiene que ver con el derecho a la propiedad, y quiero que lo toquen ahí en ese trabajo. Y bueno, después van a encontrar otra actividad que es el esquema. No quise hacer tantas actividades largas porque en el trabajo se pueden, con el tema de propiedad tienen muchísimo para hablar, tienen bastante tema para aportar con lo que es el tema de propiedad, y quiero que me hagan esa conexión precisamente relacionada con lo que es el tema de la propiedad. Bueno, pues para mí ha sido un placer acompañarlos. El tiempo se nos hace cortico, vamos a tener otros encuentros donde nos vamos a encontrar de esta manera para dialogar, para aprender, para exentar lo que es la materia.